Bueno, en Bakhmut siguen los duros enfrentamientos por el control de la ciudad. El ejército ucraniano continúa repeliendo los ataques encabezados por los mercenarios del grupo Wagner, un ejército de élite liderado por un oligarca afín a Putin que trata de conseguir una victoria rápida y sobre todo simbólica en este punto. Es Yevgeny Prigozhin, fundador del grupo de mercenarios Wagner que ha ayudado a Rusia a invadir Ucrania. Comenzó vendiendo salchichas, pero muy pronto logró amasar una gran fortuna que le ha permitido pasar del mundo del catering al negocio de la guerra. Este empresario multimillonario está muy vinculado al presidente ruso Vladimir Putin. La primera vez que se vio al grupo Wagner fue en 2014 cuando participó en la anexión rusa de la península de Crimea, pero ahora ha tomado más protagonismo por sus brutales acciones en Ucrania. Sus hombres son los que lideran actualmente la ofensiva en la ciudad de Bakhmut. Prigozhin, hasta ahora siempre en la sombra, ha multiplicado su presencia en las últimas semanas. Hace unos días presumía frente a varios cadáveres de las bajas que estaba infligiendo el ejército ucraniano. Es quien anuncia los avances de sus hombres en el frente, pero sobre todo es el único que se ha atrevido a cuestionar el papel de los mandos militares rusos en el conflicto. Prigozhin acusó al ministro de Defensa ruso y al jefe del Estado Mayor de traición al privar a sus combatientes de municiones. El jefe de los mercenarios aseguró incluso que todo el frente en el Donbass colapsaría si se viera obligado a retirar a sus hombres de Bakhmut. Wagner comenzó a reclutar combatientes a gran escala después de que el Kremlin no lograra movilizar a suficientes soldados para su ejército. Miles de ellos proceden de las cárceles rusas. Esta empresa privada de mercenarios participa desde hace años en conflictos alrededor de todo el mundo, incluyendo las guerras civiles de Siria, Libia, Centroáfrica y Malí. Han sido acusados de cometer crímenes de guerra allí donde se han desplegado. Su fundador, conocido como el chef de Putin, se ha hecho tan popular con la guerra que se perfila incluso como candidato a sustituir al mismísimo Putin. De vendedor de salchichas a jefe de los mercenarios rusos. Vaya carrerón. Bueno, vamos a hablar del papel que representan los mercenarios en las guerras modernas. Lo hacemos con Juanjo Fernández, analista militar, que está con nosotros una mañana más. ¿Qué tal, Juanjo? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis por allí? Estupendo, encantados de saludarte. Oye, Juanjo, el grupo Wagner ahora mismo es el más conocido, pero mercenarios ha habido en todas las guerras modernas. Lo que pasa es que se le añade el eufemismo de contratistas privados, ¿verdad? Sí, el recurrir a, digamos, a personal no militar que actúa con funciones militares, pues es una cosa bastante corriente. Estados Unidos es conocido que lo ha usado, lo ha utilizado pues para determinadas operaciones en escenarios como el de Irak. Allí era muy común el hablar de los contratistas militares, estas personas que van vestidos medio de civil, pero con equipo militar. La mayoría son exmilitares, por no decir casi todos, y bueno, es lo que comentabas, no es nada nuevo. Claro, no es nada nuevo. Lo que pasa es que yo me pregunto, estas personas al final responden más a un contrato privado que ante una bandera, ¿no? O sea, quizá no sé si en el frente tienen la misma eficacia que las tropas regulares. Bueno, a ver, la eficacia depende del adiestramiento y de las consignas que le den, del armamento y de todo. Muchas veces hay que tener en cuenta que el empleo de este tipo de mercenarios puede ser incluso más perjudicial que beneficioso, porque una cosa muy importante de las tropas, de los ejércitos, es que actúen con coherencia y con unidad de criterios, con los mismos adiestramientos, con la misma doctrina, es decir, que hagan las cosas de la misma manera. Cuando tú introduces grupos de mercenarios, pues que no siempre actúan de la misma manera porque no han recibido igual adiestramiento o tienen otras consignas distintas, pues a veces estás introduciendo elementos que distorsionan, digamos, la homogeneidad de actuación de esas tropas. Aparte de eso, pues bueno, son gente que muchas veces, en el caso de Wagner, proceden de prisiones, son gente que no tiene nada que perder, gente que sabe que la alternativa al combate, si salen vivos, pues bueno, pues es a lo mejor rehacer su vida o librarse de una condena,
y no tienen escrúpulos y van a por todas. Entiendo. Pero deduzco, no sé, a lo mejor no es así, pero deduzco que a los estamentos militares, o sea, al militar profesional, al que pertenece a un ejército regular y tiene un compromiso con su bandera, con su país, pues a lo mejor estos grupos no le caen demasiado bien, no le resultan demasiado atractivos. Es muy normal que choquen, pues porque no están sujetos a la misma disciplina, los mandos no tienen, por así decirlo, la consideración de militar, no tienen las graduaciones, los empleos militares y, sin embargo, pues a veces, pues como ocurre con el mismo Prigozhin, que Putin le trata como si fuera un general del alto mando, ¿no? Y la consideración de general, cosa que a los militares, pues obviamente, claro, les molesta, ¿no? Porque no es de los suyos, no trabaja como ellos. Lógicamente. Oye, Juanjo, y vamos a hablar de mercenarios, pero es que ha habido ese derribo de un dron por parte de 2 cazas rusos. ¿Hasta qué punto crees que esta escalada puede suponer un paso más en el enfrentamiento entre ambos países? Parece muy medido por ahora todo lo que ha dicho Estados Unidos, ¿no? Sí, vamos a ver, yo estoy convencido de que los Estados Unidos tenían preparado ya alguna línea de actuación en caso de que ocurriera algo de esto. Absolutamente convencido, porque se planifica todo. Escalada, obviamente, es un peldaño más en las provocaciones mutuas y en la tensión generada entre ambas potencias. El caso está bastante claro porque el dron volaba en aguas internacionales y en aguas internacionales, hay que entender que a los rusos les puede molestar porque está fisgando y está enterándose de todo lo que los rusos mueven alrededor de Crimea. Pero, quiero decir, de la misma manera, hay submarinos rusos patrullando en aguas internacionales por la costa de Estados Unidos y los famosos pesqueros, entre comillas, rusos que navegan por aguas internacionales y se plantan casi siempre cerca de donde hay maniobras de la OTAN y están allí pescando, pero pescando información. Sí, es decir, que esto ocurre siempre. Ha sido todo muy medido en todo caso, ni siquiera lo ha derribado con un misil ni ha disparado, básicamente ha provocado un accidente, evidentemente, para que caiga. En fin, sí, Juanjo, sí. Veremos qué es lo que pasa, esperemos que esto se quede ahí, porque cada vez que ocurre es un sobresalto para nosotros. Gracias por atendernos. Así es, Roberto, un placer, un abrazo. Un abrazo, Juanjo.